Ya, entonces vamos a hacer como otra vez. Aquí sentado yo puedo. Entonces hay que recordar algo, y es que cuando hablamos de tejido óseo y de sangre, estamos hablando de tejido conectivo especializado. ¿Se acuerdan? Son tejidos conectivos especializados. ¿Qué características tienen los tejidos conectivos que vimos? Disculpen, en la clase anterior, la característica fundamental de los conectivos, ¿cuál es? ¿Cómo están las células? ¿Unidas o separadas? Separadas. ¿Separadas por qué? Por abundante sustancia extracelular, ¿verdad? Por abundante sustancia extracelular. Lo mismo lo vamos a ver aquí, en el óseo y en la sangre. ¿Qué pasa? Que ¿por qué el óseo es un tejido conectivo especializado? Porque su matriz está constituida, es decir, la matriz tiene una organización laminar, pero además está impregnada de sales de calcio. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de cartílago? Que yo les decía que el cartílago era un tejido de soporte, un tejido esquelético, porque la matriz está impregnada de condroitin sulfato, que le da un carácter más que todo un poco flácido, pero es resistente. Y por eso, bueno, puede formar las características de la nariz, el fenotipo de las orejas, por esas características, por dar una forma. Y entonces, desde ese punto de vista, es un tejido esquelético. El hueso le pasa lo mismo. Lo que pasa es que el hueso, la sustancia que se incorpora en la matriz, esta, que se dispone de forma laminillar, pues son sales de calcio. Entonces, con relación al hueso, vamos a ver algunas características, y con relación a la sangre, igual. La sangre igual es un tejido conectivo, porque las células están muy separadas por sustancia intercelular igual. ¿Y cuál es la sustancia intercelular allí en la sangre? El plasma. El plasma sanguíneo es la sustancia extracelular, que es abundante y que separa una célula de la otra, evidentemente. Y entonces, los muertos esto no sirve porque Sustancia extracelular. El de arriba sí, pero el de abajo no. Ya, entonces aquí es como un resumen de lo que había dicho, ¿ves? El tejido óseo es una variedad especializada de tejido conectivo, aporta sostén y protección. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular está mineralizada. ¿Y de qué está mineralizada? Por la incorporación de fosfato de calcio. Cuando ese fosfato de calcio se le incorpora a la matriz, se forman unas estructuras chiquiticas, como unas piedrecitas, como unos cristalitos, que se unen uno con otro, uno con otro, uno con otro, para dar esa fuerza, para dar esa rigidez. Y estas estructuras se denominan cristales de hidroxiapatita. Y que bueno, es un depósito de calcio. Es un depósito de calcio, y que este calcio tiene que estar regulado por el organismo. No puede haber ni más ni menos. Ahí hay un reservorio de calcio. Lo que pasa es que hay hormonas que elevan los niveles de calcio en sangre, porque ese calcio va a parar la sangre, y otras hormonas que van a disminuir esos niveles de calcio en sangre. Eso se llama calcemia. Y entonces, en este sentido, pues los niveles de calcio están estableciendo como una regulación homeostática, ¿para qué? Para que los músculos puedan funcionar, puedan contraerse. Cuando veamos músculo, tejido muscular, ustedes van a ver la clase muy bonita, pero la actina, para desplazarse sobre la miosina, requiere algo, y es calcio. Si no hay calcio, no puede haber contracción. Y si no hay contracción del sistema digestivo, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, no hay función, y por lo tanto el individuo fallece. O el perrito, el gatito fallece. Y eso se llama calcemia. Mantenimiento de los niveles de calcio en sangre. ¿Y dónde está el reservorio? En el hueso. En el hueso. Miren ahí los cristales de hidroxiapatita. Ahí hay un cristalito. Ahí, con este, y ven, como yo les decía, que son unos cristalitos con unas piedrecitas que se unen unas con otras. En el otro grupo me decían que si en la dentina había. Yo decía que sí, hay en la dentina, hay, es decir, en el esmalte, pero hay también en la dentina, esmalte. Todas estas estructuras mineralizadas en el organismo se mineralizan a partir de los cristales de hidroxiapatita.
Nosotros en la histología bucodentaria, cuando hablamos de esmalte y de dentina, hacíamos la configuración molecular de los cristales de hidroxiapatita para ver cómo influye el flúor en la regulación de los procesos cariosos. Pero bueno, acá no nos hace falta. Miren entonces aquí las generalidades del tejido óseo. Miren entonces aquí, como yo les decía, que la matriz, todo esto que ustedes ven aquí son células. Pues fíjense cómo todos estos núcleos de células están separadas por sustancia intercelular. Y esta sustancia intercelular, pues, por lo tanto, está mineralizada, está constituida por cristales de hidroxiapatita. ¿Y qué peculiaridad tiene esta matriz ósea calcificada? Que vean cómo se forman como estructuras laminares. Estas son circulares, ¿ven? Otras están entre los círculos, es decir, que forman distintos sistemas laminares. Lo demás lo habíamos hablado. Fíjense que la matriz ósea, hablando de matriz ósea, con matriz ósea hay fibras y sustancia fundamental. Ahí está. Fibra y sustancia fundamental. Tanto las fibras, que las que predominan son las fibras colágenas, que hay un 90% de fibras colágenas, junto con otras proteínas que no son colágenas, como la sustancia fundamental, están calcificadas. Y es por eso que los colágenos se le dicen fibras osteocolágenas. ¿Por qué? Porque las fibras colágenas también están calcificadas. Es decir, que está calcificada la sustancia amorfa y las fibras. Y como lo que predomina, como ustedes ven, un 90% de fibras colágenas, lo que predomina son las fibras colágenas, pues se denomina así, fibras osteocolágenas. Igual que el tejido conectivo, matriz extracelular. ¿Qué encontramos en la matriz extracelular? Proteoglicano, glucosaminoglicano y proteínas multiadhesivas. Lo mismitico, lo que esta sustancia amorfa está mineralizada por sulfato de calcio. Y aquí, bueno, mira, aquí vemos una microfotografía electrónica de 300 nanómetros, bien amplio que está. Miren aquí cómo hay un centro de proteína y cómo está incorporado los glucosaminoglicanos para formar en su conjunto los proteoglicanos. Ahora, yo les pregunto, miren la imagen, esto es un dibujo y este es una imagen real. ¿Cómo una matriz tan calcificada, porque ahí hay células, porque todos esos punticos son células. Estas células están en espacio y estos espacios también se le llaman lagunas, lo que en vez de denominarle lagunas cartilaginosas son lagunas óseas. ¿Se acuerdan cómo los condrocitos estaban en lagunas cartilaginosas? Que le denominamos condroplastos. Aquí los osteocitos también están en lagunas. Lo que estas lagunas entonces se denominan osteoplastos, con P. Entonces, ¿por qué se ven claritas las lagunas donde están los osteocitos? Porque es un espacio. La luz pasa y lo que se ve es una estructura negra, oscura, porque hay paso de la luz. ¿Profe, osteoblasto o osteoclasto? Pla. La laguna es con P, osteoplasto. ¿Sí? Bueno, porque hay una célula que se le llama osteoplasto, pero eso vamos a ir ahorita, ¿ya? Bueno, miren aquí la organización laminillar, ¿ven? Como la matriz está organizada en láminas. Pero miren aquí las lagunas, y dentro de esas lagunas tenemos los osteocitos. Los osteocitos son las células maduras del hueso, del tejido óseo. Y en esta laguna están estos osteocitos. Pero entonces, ¿cómo es que el hueso, siendo tan duro, puede nutrirse esta célula? ¿Cómo estas células pueden metabolizar? ¿Cómo pueden nutrirse? ¿Cómo pueden eliminar la sustancia de desecho? Si la matriz es dura, no hay difusión. ¿Ustedes ven aquí? Todos estos son canalículos, canalículos que se llaman canalículos óseos, pero estos son más que canalículos, son como canales más grandes
este que está aquí, este canal más grande, estos que están aquí son estos que ustedes ven aquí, ¿lo ven? En la imagen. ¿Por qué? Porque estas células en estos espacios, en estas lagunas, se comunican unas con otras por estos canalículos que están labrados en la sustancia esta calcificada. ¿Saben lo que es labrado? Porque los otros eran un grupo grandísimo y no supieron qué decirme. Es que es como que abre un espacio por aquí, otro espacio por aquí, otro espacio por aquí, otro espacio por aquí, en la formación del tejido óseo. Y no es que lo abra cuando está el tejido ya calcificado. El problema es que está la célula, está el osteocito, el osteoblasto se diferencia en osteocito, y el osteocito entonces se torna ramificado, y al tornarse ramificado hay un medio que todavía no se ha calcificado, porque lo ha producido el osteoblasto. Y al no calcificarse, esa sustancia no calcificada aún se llama sustancia osteoide. No se ha calcificado. Pero cuando se calcifica esa matriz, donde estaba el espacio, no puede calcificar. Donde estaba el espacio, tiene que calcificar alrededor de esa proyección. Y entonces, eso es lo que produce la formación de esos canalículos durante el proceso de mineralización de la matriz. ¿Se entiende? Entonces queda todo esto para que las células puedan comunicarse, porque si no, no se pueden comunicar, mueren. Tienen que recibir oxígeno, igual que todas, recibir nutrientes, eliminar el CO2, eliminar todo lo que sea el producto de desecho del metabolismo celular. Entonces, esta es otra característica, que los osteocitos están en lagunas óseas y se comunican a través de canalículos óseos. Cuando vemos tejido conectivo, vemos, es decir, en cuanto al hueso y su composición, vamos a ver que tenemos este tejido que está calcificado, que es el tejido óseo como tal, pero además se le incorporan otros tejidos. Y dentro de otros tejidos que se le incorporan son tejidos conjuntivos todos: hemopoyético, nervioso, adiposo y vasos sanguíneos. Es decir, que aquí hay de todo eso. Porque miren aquí, este canal grande que ustedes ven acá se llama canal haversiano o conducto de Havers. Es este conducto que está acá. Entonces ahí hay tejido conectivo laxo. En ese tejido conectivo laxo hay nervios, hay vasos, hay adipocitos, porque es tejido conectivo laxo. Entonces, en el tejido óseo mineralizado se combinan todos estos tejidos. Y es lo que quería decir en esta diapositiva. ¿Se entiende? Y el tejido hemopoyético. ¿Cuál es la función del tejido hemopoyético? Originar las células de la sangre que constantemente se están perdiendo. Diariamente, minuto a minuto, no diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, hay células sanguíneas que se están perdiendo. Y hay células en las trabéculas óseas del hueso esponjoso, que está en los huesos largos, en el centro está el hueso esponjoso, entre esos espacios del hueso esponjoso está el tejido hematopoyético o hemopoyético. Y ahí es donde constantemente las células de la sangre que se pierden, se diferencian, van a parar al torrente sanguíneo y mantener la función de la sangre. Si no entienden algo, me paran, ¿eh? No me deben continuar. Clasificación. Hasta ahora lo han entendido todo, ¿sí? Sí. ¿Cómo se clasifica el tejido óseo? Mira, hay distintas clasificaciones, pero la que más nos interesa abordar con ustedes es esta: el tejido denso, compacto y el esponjoso. Cuando decimos compacto, también podemos decir denso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay espacio? ¿Hay gran cantidad de espacio? ¿O es mayor la cantidad de sustancia ósea que espacio? Mayor la cantidad de sustancia ósea que espacio. Espacio muy pequeño, muy escaso. Y cuando decimos esponjoso o trabecular,
¿Cómo son los espacios en relación al contenido óseo? Mayor Mayor espacio. Y por eso el tejido esponjoso, que también se le llama trabeculado porque está formado por trabéculas de tejido óseo, están en no lo puse ahí. Bueno, están donde, es que en la otra clase no leí. Están donde está el hueso largo, por ejemplo. La epífisis. La epífisis es el hueso largo, pero también lo podemos ver en los huesos del cráneo, en los huesos planos del cráneo. Vemos la epífisis. La epífisis por fuera todo es hueso compacto, pero por dentro es hueso esponjoso. ¿No es cierto? En ese hueso esponjoso es donde está el tejido hematopoyético que origina las células de sangre que constantemente se están perdiendo. Entonces, por dentro del compacto tenemos el esponjoso en la epífisis y en la diáfisis igual. En la diáfisis y en las epífisis tenemos dentro hueso esponjoso y por fuera dentro hueso compacto. Sucede que en las epífisis, en la parte articular, lo que encontramos no es hueso compacto, lo que encontramos es un disco articular que es cartílago hialino. Entonces, un hueso en relación con el otro tiene cartílago hialino, sinovia, sustancia sinovial entre ambos para que pueda actuar la articulación. ¿Me ven? ¿Eso lo vieron en anatomía? Sí. ¿Se aclaran ahora un poquito o estaban como así? ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el hueso compacto está por fuera en la diáfisis, para poner un caso específico, y por dentro el esponjoso. Pero en los huesos planos del cráneo, ustedes saben que por fuera, al exterior, y al interior del cerebro, miren acá la mímica, por fuera, al pelo, a la piel del cráneo, y por dentro, al cerebro, hay dos tablas de tejido compacto. Y dentro, esponjoso. ¿Verdad? Entonces ahí es como vemos las dos variedades de tejido óseo, compacto y esponjoso. Ahora, fíjense ustedes que cuando hablamos, ¿ven? Aquí hueso compacto en la diáfisis de los huesos es un hueso que está formado por laminilla, mientras que acá lo que está formado es por trabéculas. Entonces vean cómo los espacios aquí son mayores. Todo esto que tenemos aquí en los espacios es tejido hematopoyético. Todo esto es tejido hematopoyético. Y estos son trabéculas óseas. Son trabéculas óseas. Por eso el hueso es trabeculado o esponjoso. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Miren entonces aquí un corte de una diáfisis. Compacto y esponjoso. ¿Dónde está el hematopoyético? En todo espacio negro. ¿Y qué es lo que son estas? Trabéculas óseas. Pero ya todas estas trabéculas en este hueso esponjoso son trabéculas que ya han madurado, porque todo este contenido, voy atrás, todo este contenido de las trabéculas se ha calcificado, porque cuando todavía no se incorporan sales de calcio, se está formando, se está osificando, pero no se han incorporado sales de calcio. Hay una sustancia que no contiene esas sales de calcio. A esas sustancias se llaman sustancia osteoide. Entonces, cuando a esa sustancia osteoide se le incorpora las sales de calcio, quedan atrapados los osteocitos en sus lagunas, etcétera, se forman los cananículos y demás, ese hueso es maduro. Ese hueso es maduro. ¿Se entiende? ¿Sí? Miren aquí la diáfisis y la epífisis. Miren aquí como hablábamos del cartílago articular, que es cartílago hialino. Aquí no hay hueso compacto. Y esta es la línea epifisiaria. Esta línea epifisiaria es de cartílago hialino también. Porque lo que pasa es que cuando se forman estos huesos, toda la parte
de los miembros superiores e inferiores y el esqueleto axial del organismo, hay una aparición primero de estructuras cartilaginosas. ¿El cartílago de crecimiento? Después el cartílago se convierte en hueso. Y todo este esqueleto cartilaginoso en el desarrollo embrionario es de cartílago hialino. Y entonces en esta osificación hay una parte aquí del cartílago que no se osifica y se llama línea epifisiaria. Y esto lo determina por un carácter genético el crecimiento del hueso. ¿Por qué? Porque el cartílago, aquí vamos a ver que este cartílago es aquí la parte más anterior, aquí la parte más posterior, y esta parte anterior del cartílago, aquí el cartílago no es lo que tiene los punticos, es la parte de ahí donde estoy temblando mucho. Y no tomo bebidas alcohólicas, ¿eh? Ya aquí no, porque es muy difícil mantenerlo, ¿ya? Ahí, estas células de aquí proliferan del cartílago. Mientras que estas células de acá se atrofian, dejan espacio, aparecen vasos sanguíneos y la matriz se va osificando. Y entonces en esa medida en que la parte anterior va creciendo y la parte posterior va incorporando hueso, el hueso va creciendo. ¿Cuándo dejamos de crecer? Cuando este disco epifisiario se haya eliminado. Y esto tiene que ver con la genética de cada cual. Nosotros tenemos la estatura de nuestros padres, en definitiva. Ya entonces ven aquí el hueso, ya miren el término de hueso maduro y de hueso inmaduro. Pero yo creo que más que esto, podemos verlo aquí. Miren aquí, hueso esponjoso maduro y hueso esponjoso inmaduro. ¿Qué es lo que pasa? Que en este maduro, fíjense, los osteocitos están en la trabécula, los osteoblastos están por fuera. Los osteoblastos son los que se diferencian igual que los condroblastos y se diferencian en condrocitos. Y al diferenciarse, aportan elementos a la matriz, pero desde afuera. Entonces el osteocito queda atrapado dentro de esa matriz que se va a calcificar luego y va creciendo el hueso desde afuera. Por eso el hueso crece solo por la posición. Con la matriz muy dura. Dentro no puede crecer igual que el cartílago. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí de esta trabécula, esta espícula, o trabécula, se llama espícula también, pues está calcificada. Los osteoblastos quedan por fuera y solo pueden crecer la espícula de afuera. Y es lo que pasa con los huesos del cráneo. Se forman espículas, es un crecimiento intramembranoso, se forman espículas a partir de grupos de células, proceso de diferenciación celular, y esas espículas van creciendo, hasta unirse un hueso con otro a través de las suturas, que las suturas son articulaciones fibrosas, es tejido conectivo fibroso. Y es bien importante para el desarrollo de la cara, para el desarrollo de los maxilares, porque si no estuviera esas espículas, estos huesos estuvieran cerrados y no hubiera flexibilidad, cierta flexibilidad. Y esto es lo que permite el desarrollo. Fíjense que la mandíbula, los maxilares, cambian como 5 veces metabólicamente, crecen, se modifican, y todas estas modificaciones y todos estos crecimientos los facilitan las espículas, las suturas. Entonces, este hueso aquí es maduro, pero este hueso aquí no se ha calcificado. Fíjense que hay osteoblastos en el centro, y estos osteoblastos en el centro y en la periferia están aportando elementos a la matriz, pero matriz que no se ha calcificado. Por lo tanto, esto es sustancia osteoide toda. ¿Por qué? Porque no se ha calcificado. Y aquí, estos osteoblastos que están aquí afuera, están produciendo acá sustancia osteoide. En la medida que se van diferenciando en osteocitos. Aquí es sustancia osteoide, porque no se ha calcificado. Pero en la medida que se va calcificando, ya deja de ser osteoide para ser matriz ósea calcificada. Y bueno, esto es propio ya este hueso es maduro, lo que está creciendo.
y crece así, porque el osteoblasto se diferencia en osteocito, pero aporta elementos nuevos a la matriz. Y al aportar elementos nuevos a la matriz, esa matriz primero tiene que incorporarse matriz para después calcificarse. Mientras que no se calcifica, se llama sustancia osteoide. Cuando se calcifica, queda atrapado entonces el osteocito dentro de esa matriz ósea, se forman los canalículos óseos demás, es matriz calcificada. ¿Se entiende? Y ahí la diferencia entre hueso maduro y hueso inmaduro. Pero bueno, más que ustedes, bueno, aunque ustedes también se especializan en la parte odontológica, porque hay quien después se especializa en la odontología, para perritos, gaticos y demás. Lo que pasa es que el hueso alveolar, donde se establece el diente, donde se establece, ya no se le llama pieza dentaria, se le llama diente. Ustedes lo van a ver después que se lo van a explicar. Se le llama diente. Ahí donde está el hueso, donde el diente se establece, esta parte del hueso tiene una porción de hueso inmaduro, que hasta que el diente no brota, sale y se arregla en relación con otro diente, este contenido de hueso inmaduro permite el modelaje del diente donde tiene que estar. Es igual que los procesos de ortodoncia, porque usted puede cambiar el diente y bueno, eso tiene como una memoria, hay que tener en la boca esos aparatos durante años y tanto. ¿Por qué? Porque tiene memoria. Cuando usted saca el aparato, él vuelve a tomar la posición. ¿Pero por qué son esos virajes? Porque lo permite el alveolo. ¿Y por qué? Porque hay una parte del alveolo que es hueso inmaduro. Es más flexible, no está calcificado. ¿Ya? Eso se hace en odontología, yo no lo sabía, pero ya me enteré porque yo estoy leyendo de veterinario también, ustedes no lo creen, y lo sé. Ya miren entonces la diferencia entre hueso inmaduro y hueso maduro. Aquí está la matriz calcificada, aquí no está calcificada, es sustancia osteoide. Ahora, ¿cuáles son las células que hay? Vamos a ver sobre todo 3 tipos de células. Los osteoblastos, que por expresión de un gen, las células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos. Y estos osteoblastos son como las células madre, las células inmaduras, indiferenciadas. Y ellas se diferencian en osteocitos. Estos osteocitos son los que van a quedar atrapados en las lagunas, que se denomina osteoplastos. Ya los osteocitos, igual que los condrocitos, son las células maduras. Los osteoblastos, como los condroblastos, son los que originan los osteocitos. Y son las células madre y maduras, que son las células que se van a diferenciar. Y son los que van a aportar nuevos elementos a la matriz. Y lo que permite que el hueso crezca desde afuera. Y le voy a preguntar algo. Si el hueso crece desde afuera, ¿qué mecanismo de crecimiento lo tiene? ¿Tiene el hueso? ¿Intersticial o por aposición? Por aposición. Tiene crecimiento por aposición, porque es desde afuera. Miren aquí, miren, está el huesito así, y entonces vamos a ver que el hueso va a crecer. Entonces el hueso va a crecer incorporando desde afuera elementos. Y entonces se va incorporando elementos, se va incorporando elementos y va creciendo. Pero desde afuera, nada puede multiplicar dentro, porque la matriz está muy dura, está calcificada. Crecimiento por aposición, no se lo puede olvidar. Y el cartílago, aposición e intersticial. Y hay otras células bien importantes que son células muy grandes que están en la periferia del hueso, al igual que los osteoblastos. Los osteoblastos están en relación con la estructura fibrosa. ¿Cómo se llama en el cartílago la estructura fibrosa que contienen los osteoblastos? Los condroblastos. ¿Qué? Pericondrio. Aquí también hay esta estructura fibrosa, pero se llama periósteo. Y ese periósteo es el que contiene los osteoblastos en la periferia. Y es lo que permite que el hueso crezca desde afuera. Pero en la medida que va creciendo el hueso, ya ustedes están viendo en anatomía cuántas fisuras, cuántas depresiones, cuántas evaginaciones tiene el hueso por caras y demás.
es que el hueso se va modelando en la medida que crece. Y este proceso de modelaje lo producen estas células que se llaman osteoclastos. Los osteoclastos son células que se originan de los monocitos de la sangre. Y van a ser células fagocíticas. Estos osteoclastos van a estar en unas lagunas muy grandes en la periferia del hueso que se le denominan lagunas de Hao-Chi. Lagunas de Hao-Chi. Laguna de Hao-Chi, osteoclasto. Remodelaje del hueso, osteoclasto. Función fagocítica en el hueso, osteoclasto. Macrófago del hueso, osteoclasto. ¿Por qué? Porque estos osteoclastos tienen enzimas hidrolíticas, las segregan en la superficie y esas enzimas degradan la matriz y ese calcio entonces va a parar la sangre. Hidrolíticas. Miren entonces aquí cómo esto es relación al osteoblasto. Miren aquí los osteocitos en su laguna, miren aquí los canalículos óseos y todo esto es matriz calcificada, ¿verdad? Matriz calcificada. Osteocito en laguna, porque los osteoblastos no se ubican en laguna. Y las lagunas de Hao-Chi tenemos que verlas en la periferia del hueso. Miren aquí un osteoclasto. Es una célula muy grande que tiene varios núcleos. Contiene una gran cantidad de gránulos que son los lisosomas que contienen esas enzimas para erosionar el hueso o para descomponer la matriz ósea, ¿no? Y entonces donde está esta célula son en estas grandes lagunas que se denominan lagunas de Hao-Chi. ¿Qué función tienen los osteoclastos? La reabsorción ósea. En la medida que el hueso va creciendo, los osteoclastos le van dando la forma al hueso a través de la reabsorción. ¿Sí? Entonces miren ahí el término de calcemia, que tiene mucho que ver con esto. La calcemia es el mantenimiento de calcio en la sangre. Esa es la calcemia. Si baja o si sube va a traer un problema en el organismo. Y hay dos hormonas particularmente que actúan para mantener los niveles de calcemia en sangre. Y en este caso, fíjense ustedes aquí, la paratormona que se segrega por las glándulas paratiroides, que lo que hace esta paratormona es aumentar los niveles de calcio en sangre cuando están disminuidos. ¿Por qué? Porque actúan sobre los osteoclastos, los estimulan para que actúen sobre la matriz calcificada, se degrada esa matriz y ese calcio vaya para la sangre. Pero en relación con esta hormona hay otra que hace un efecto contrario y que es la calcitonina, que se segrega por las células parafoliculares del folículo tiroideo, del tiroides. Estas células parafoliculares lo que hacen es disminuir estos niveles de glicemia en sangre a través de varios mecanismos, y uno de los mecanismos que se utiliza es precisamente actuar sobre ¿dónde está? Aquí, actuar sobre estas células y los osteoclastos para disminuir estos niveles de calcio en sangre. Por eso es bien riesgosa y hay que someterlo a un procedimiento, a un tratamiento terapéutico, la extirpación del tiroides en un perrito, en un gatito, en cualquier animal. ¿Por qué? Porque no se van a mantener la homeostasis del calcio en la sangre.
Y si ocurre eso, muere el animalito. Porque hay que someterlo entonces a un tratamiento terapéutico que garantice la función de la inhibición de estos niveles de calcio en sangre, porque no pueden estar ni por arriba ni por debajo. No, ni la paratiroide, porque la paratiroide cuando se extirpa el tiroide, se lleva la paratiroide también, porque la paratiroide son 4 glandulitas chiquiticas que están en los 2 lóbulos tiroideos, pero impregnados en el lóbulo. Se extirpa el tiroide, tratamiento de la calcemia en sangre se pierde, en los niveles de calcemia en sangre. Y si usted extirpa el tiroide, necesita extirpar el tiroide, ¿dónde va a dejar la paratiroide? Si la paratiroide está ahí, junto con el tiroide, ¿ya? Entonces estos niveles se pierden. En los humanos, la extirpación del tiroide se hace y se somete a un proceso terapéutico que puede durar tiempo el individuo, puede durar más o menos tiempo de acuerdo a la persistencia en el tratamiento, pero que irremediablemente va a llegar un momento que no abastece. Pero puede durar años pueden durar. Ya, miren entonces un corte de hueso, ¿compacto o esponjoso? Compacto. ¿De dónde sacamos esta cuñita de hueso? De la diáfisis. Digo yo. Es un decir, ¿eh? Pero se dan cuenta, es una cuñita que sacamos así de la diáfisis. Porque toda la diáfisis por fuera tiene hueso compacto. Y por dentro, ¿qué es lo que habrá? Hueso esponjoso. Pero ¿qué pasa? Que este hueso compacto por dentro tiene una estructura fibrosa que se denomina endostio. Y por fuera otra estructura fibrosa que se llama periósteo. Y en esta estructura es donde está, igual que el pericondrio, en el cartílago, es donde están los osteoblastos. Para aportar elementos de la matriz, que el hueso quede de afuera, diferenciarse en osteocitos y que el hueso pueda crecer desde afuera. Ya, entonces, esto es lo primero que quería decirle. Lo otro es que la organización del hueso, es decir, la estructura morfofuncional del hueso, son estas estructuras redonditas que ustedes ven aquí, que se le llaman ostionas o sistemas de Havers. Estas ostionas o sistemas de Havers son redonditas y están dadas por una organización circular de la matriz del tejido óseo. Y en el centro va a tener un canal que se llama conducto de Havers. Este conducto de Havers se va a disponer paralelo al eje longitudinal del hueso, y este otro conducto se llama conducto de Boltzmann, que va a tener una disposición perpendicular al eje longitudinal, y el otro paralelo al eje longitudinal. Boltzmann perpendicular y Havers paralelo. ¿Para qué? Aquí hay tejido conectivo laxo, hay vasos sanguíneos, hay nervios, hay vasos linfáticos, hay adipocitos. ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo se va a relacionar con el periósteo y con el endostio. En el periósteo y endostio hay sangre, porque es tejido conectivo fibroso. Entonces, ¿cómo se va a nutrir el hueso? ¿Cómo se van a nutrir todas estas células, que son todos estos punticos negros? Si la matriz es tan dura, es calcificada, es como esto, ¿cómo va a circular las sustancias que requiere las células para metabolizar? A través del sistema vascular. El hueso es una estructura vascularizada y la nutrición se establece a través de vasos sanguíneos y conductos y conductivos. Por eso cuando hay fractura de un hueso,
hay se arma un hematoma tremendo, ya sea en un gatito, en un perrito, en cualquier animalito, en el hombre también, y es producto porque el hueso es muy vascularizado. Se rompe todo esto, y al romperse todo esto, toda la sangre sale. Y hay que tener a veces que cuidado, porque por ahí se puede sangrar un individuo. O un perrito, un gatito. Todo esto que yo estoy hablando lo llevamos a los animalitos, estoy hablando de ese principio. Ya, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la matriz ósea se va a organizar de forma laminillar, en forma de láminas. ¿Qué matriz estamos hablando? Las fibras colágenas, un 90% que tenemos de fibras colágenas, glucosaminoglicano, proteoglicano, proteínas multiadhesivas, eso es matriz extracelular. Esa matriz extracelular, fibra y amorfa, está calcificada por la incorporación de cristales de hidroxiapatita. Y esa matriz calcificada se organiza de forma de láminas, en forma laminillar. Y entonces se forman 4 sistemas laminillares. Por dentro, aquí tenemos el periósteo. Por dentro del periósteo hay laminillas de matriz que hacen esto, miren acá, porque está el hueso compacto y está el hueso compacto, entonces se sitúan así. Son laminillas circunferenciales, pero externas, porque están por la parte externa del hueso. Miren aquí, las laminillas circunferenciales externas. Estas laminillas circunferenciales externas ¿cómo quedan en relación al periósteo que vendría quedando por aquí el periósteo? Las laminillas circunferenciales externas quedan anatómicamente por dentro del periósteo. Y aquí tenemos el endósteo, que no se ve, pero aquí tenemos las laminillas circunferenciales internas, que como mismo las externas hacen esto, las internas alrededor del hueso esponjoso hacen esto. Circunferenciales externas y circunferenciales internas. Las circunferenciales internas quedan por fuera del endósteo y las circunferenciales externas por dentro del periósteo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora miren estas que están alrededor de los conductos de Haber. Forman la ostiona, como ya les había dicho, que es la unidad morfofuncional del hueso. Estas laminillas de matriz calcificada se le llaman concéntricas, porque son concéntricas a un punto. ¿Y cuál va a ser el punto? El conducto de Haber. Entonces aquí tenemos un sistema de Haber, otro, y entre los sistemas de Haber quedan laminillas como rectos, que se le llaman laminillas intersticiales. Entonces tenemos 4 sistemas laminillares en la organización de la matriz ósea: las circunferenciales externas, circunferenciales internas, concéntricas e intersticiales. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Tenemos que partir que cómo se organiza la matriz en el hueso. Sí. Incorporados con calcio. Toda esa matriz. Fibrosa y amorfa. Con calcio. Se organiza de forma laminillar. ¿Ya? Ahora, miren aquí un corte de qué? De esta osteona. Se llama osteona o sistema de Haber. En el centro está el conducto de Haber. Y aquí están las laminillas como concéntricas, ¿verdad? Este sistema de Haber por fuera está delimitado por una sustancia que se llama sustancia cementoide. Es como una sustancia cementosa, de material mineralizado, igual. Aquí están las lagunas. ¿Qué hay dentro de las lagunas? Los condrocitos. ¿Y estos pelitos qué es lo que son? Los canalículos óseos. Fíjense cómo los canalículos óseos relacionan una laguna con otra, donde están los osteocitos, son las células vivas que están metabolizando, y cómo en definitiva se van a relacionar todas por el conducto de Haber. Haber se comunica con Bolman con endósteo y periósteo,
y ahí ocurre la circulación, el transporte de sustancias. Miren entonces aquí un corte real de ostionas o sistema de Haber. Tenemos en el centro, ¿qué cosa? El conducto de Haber. ¿Qué delimita la ostiona? O aquí. El cemento. La sustancia cementosa. Esta estructura laminillar, ¿cómo se llama? Laminilla. Son concéntricas al conducto de Haber. Concéntricas. Tenemos entonces los osteocitos en laguna y miren aquí, lo pueden notar, los canalículos óseos. Los canalículos óseos. ¿Qué es lo que constituye la ostiona? Vamos de afuera hacia adentro. Línea de cementación. Laminillas concéntricas. Yo dije laminilla. Osteocitos en laguna. Conductillos óseos y conductos de Haber. Entonces por eso se dice que la unidad morfofuncional del hueso son los sistemas de Haber, porque es lo que garantiza la nutrición por el conducto que está en el centro. En este conducto, como ustedes ven, tiene tejido conectivo laxo, con adipocito, con vaso, con nervio, con todo. Ahora, ¿cómo es la osificación? Aquí no vamos a hablar en detalle de la osificación, sino que vamos a hablar de los dos tipos de osificación que ocurren en el hueso. Fíjense ustedes que los huesos, y sobre todo los huesos de la cabeza, alrededor de la semana 13 del desarrollo embrionario, ya están constituidos. Ya están constituidos. Semana 13. Es decir, que son 3 meses. 3 meses un poquito, ¿no? 3 meses un poquito. Sí. Ya, entonces fíjense acá, lo que después que está formado eso, ustedes saben que a los 7 meses es cuando el feto comienza a crecer, y es que entonces el útero se eleva a partir del 7º mes. Pues hay una Ya, que se entonces llama- ¿cómo se llama? tenemos dos tipos de osificación, la intramembranosa y la endocondral. Cuando digo endocondral, ¿sobre qué? Cartílago. Y cuando digo intramembranosa, a partir de estructuras membranosas. Miren acá un momentico, miren aquí cómo un conjunto de células se organizan formando como una membrana. A partir de esa membrana, las células mesenquimatosas se diferencian en células osteoprogenitoras, las osteoprogenitoras en osteoblastos, los osteoblastos en osteocitos, y van formando trabéculas óseas. Estas trabéculas óseas van creciendo para ir formando los huesos, y sobre todo, bueno, los huesos planos del cráneo. Esa osificación es intramembranosa, y se dice que es osificación directa porque se origina a partir de las células mesenquimatosas. Ahora, cuando hablamos de osificación endocondral, hablamos de un hueso que se forma a partir de un patrón cartilaginoso, que ese patrón cartilaginoso es de cartílago hialino. ¿Y por qué se dice que es indirecta? Porque igual que aquí, el cartílago se forma a partir de células mesenquimáticas. Esta célula mesenquimática en la intramembranosa es directa porque directamente se diferencia en osteoblastos, osteoblastos en osteocitos, y forma trabécula. Por eso es directa, la intramembranosa. Pero la endocondral es indirecta porque primero se diferencian estas células en osteoblastos, osteoblastos en osteocitos, se forman los cartílagos, y a partir del cartílago se forma el hueso. Por eso es indirecta. Entonces miren aquí la osificación intramembranosa. No hay cartílago precursor y aparece solo por una proliferación y diferenciación de células mesenquimatosas. Y aquí ejemplo de osificación intramembranosa, los huesos planos del cráneo, como ahora había dicho, cara, mandíbula y clavícula.
Bueno, allí la mandíbula tiene su, porque si es el maxilar inferior, tiene una osificación mixta, tiene de los dos. Pero ahí vamos a dejarlo ahí, ya es para odontología. Ya en el caso de la osificación endocondral, hay un modelo cartilaginoso precursor que es de cartílago hialino y que, bueno, sobre todo, como yo le decía ahorita, está en los huesos de las extremidades y en el esqueleto axial que, bueno, soportan peso. ¿Cómo ocurre el proceso? Eso lo vamos a dejar, porque eso no viene ni en la clase que está en el... Viene nada más los tipos de osificación y nada más. Eso no lo voy a... De todas formas, está ahí la diapositiva, quien lo quiera leerlo, lee un poquito y lo puede revisar. Bueno, entonces vamos a tomar el break. ¿Estamos bien? Pero como desde las 4 en adelante.